Muy buenas tardes, jóvenes. Seguimos con nuestras sesiones para la realización del ensayo, trabajando con el pensamiento crítico. En esta ocasión, pues vamos a ver otros dos tipos de argumentos. Recuerden que ya la sesión anterior estábamos revisando los argumentos mediante ejemplos y los argumentos mediante analogía. En esta sesión vamos nosotros a considerar y a revisar los argumentos mediante autoridad y los argumentos acerca de la causa y el efecto. Entonces, los argumentos mediante autoridad, eh, esto parte de la imposibilidad de la omnisciencia, es decir, no podemos erigirnos como expertos, no podemos experimentar directamente todas las cosas ni conocer todas las cosas. Por ello, necesitamos confiar en los demás, confiar en datos que otros han recabado, analizado y han dado como resultado en las diferentes investigaciones. Entonces, esos argumentos de autoridad, pues se refiere a ese confiar. Confiar en los otros para que nos expliquen gran parte de lo que necesitamos saber sobre el mundo, porque nosotros por sí mismo tú no puedes saber, no podemos saber todas las cosas. Entonces, este argumento por autoridad, esta necesidad de ir a la autoridad, pues en ocasiones nos hace cometer ciertos errores porque estamos llenos de prejuicios, porque hay ocasiones en que está sesgada la argumentación o los diferentes datos de los teóricos o de los psicólogos, en este caso en nuestra carrera, que nosotros citamos, que nosotros hacemos referencia para tomar como autoridad. Entonces, este argumento por autoridad dice lo siguiente, tiene el siguiente formato. X, alguna fuente, la que tú cites, dice que Y. Por lo tanto, Y es verdad. Es decir, yo estoy teniendo una conducta de confianza hacia ese argumento que yo estoy citando. Entonces, eh, si nosotros dijéramos X, B. Skinner, dice que el comportamiento está determinado por sus consecuencias. X dice que Y. Por lo tanto, es verdad que las consecuencias determinan el comportamiento. Fíjense cómo hacemos citaciones de autores y habrá ocasiones en que nosotros no profundicemos, no analicemos y aquello que nos dicen o aquello que decimos completamente lo tomamos como si fuera verdad, como si fuera el argumento final. No, los argumentos por autoridad tienen que tener ciertas características, ahorita lo vamos a ver. Estos argumentos, por ejemplo, un argumento de autoridad sobre el castigo. Ojo, no estoy hablando de que si, cuál es verdadero y cuál es falso. No estoy hablando si cuál es más certero, cuál no. Eso ya dependerá del análisis que nosotros estemos haciendo, ya dependerá de la manera en que nosotros tomemos esa información y la revisemos. Por ejemplo, en cuanto al castigo, según Skinner, una persona que ha sido castigada no está simplemente menos inclinada a comportarse de una manera determinada. En el mejor de los casos, aprende a evitar el castigo. Es decir, que si una persona es castigada, no quiere decir que va a cambiar su conducta. Probablemente aprende a evitar el castigo y por lo tanto, en ocasiones aprende a castigar porque fue de esa manera como recibió el aprendizaje. En cambio, Freud dice, según Freud, mediante la introducción de las normas morales de cada sociedad, a través de la prohibición de lo inaceptable socialmente, durante la infancia los padres, como representantes de la autoridad, enseñan a los hijos los actos que pueden repetir y reprimen los que no. Entonces, si nosotros estamos hablando sobre el castigo, estos dos tipos de argumentos tú los vas a tomar. Vamos a ver una de las características que es la imparcialidad, ser imparcial en lo que estamos afirmando. Entonces, si nosotros revisamos esta frase de Skinner, con el conductismo, por supuesto que le vamos a dar la razón, pero si la revisamos desde el psicoanálisis, probablemente, o no probablemente, seguramente va a tener
ciertos errores. Y también esta frase de Freud, si nosotros la analizamos del conductismo, por supuesto que va a tener errores, pero si la analizamos del psicoanálisis, pues se le hace una reverencia argumentativa, es decir, se acepta lo que dice. Entonces nosotros vamos a tomar eh, ciertas afirmaciones de las personas. Ahorita vamos a ver otras de las características que tienen que ser pues realmente informadas, es decir, tienen que ser personas que tengan peso en aquello que están afirmando. Entonces, ¿qué características debe de tener esta argumentación mediante la autoridad? Pues primero, para que nuestro argumento tenga peso, pues hay que referenciar. Si nosotros no referenciamos, no decimos de dónde sacamos esa citación, pues va a quedar en el limbo, va a quedar en el universo de lo inimaginable, porque imagínense, ¿cómo puede corroborar el que te está escuchando, el que te está leyendo aquello que tú estás diciendo si no estás citando la fuente? Perdón, se me movió. Entonces, hay que referenciar, para que un argumento de autoridad tenga peso, hay que poner la referencia en sutanita parte, en manganito lugar, en tal tiempo, en tal libro, en tal artículo dice esto o afirma esto este autor. Entonces, ya estamos nosotros referenciando. Luego, esas fuentes que nosotros estamos referenciando, pues tienen que estar informadas, por supuesto. Y aquí es donde a veces dentro de la psicología hay mucho, pero mucha contradicción, porque se quiere elegir como alguna corriente u otra, se quiere elegir como una erudita de ciertas materias que no domina. Entonces, quiere de pronto responder de todo aquello que pues piensa que tiene autoridad para decirlo. Estas fuentes tienen que ser imparciales. Entonces, cuando nosotros estamos citando nuestro ensayo, esas fuentes tienen que ser imparciales en el sentido de que hay ocasiones en que llevamos al que está escuchando el ensayo, al que está leyendo el ensayo, lo llevamos a que piense como yo quiero que piense. Y no es así. Yo tengo que no convencer al otro. Hay ensayos que tratan de eso, de convencer a la otra persona. Pero no se trata aquí el ensayo científico de convencer al otro de lo que tú estás diciendo. No, se trata de presentar los argumentos para que el otro llegue a la conclusión y admita como verdadero aquello que tú estás diciendo. Por eso tiene que ser imparcial. Se tienen que comprobar esas fuentes. A veces no hay un acuerdo entre los expertos. Y en la psicología, pues ustedes se habrán dado cuenta dentro de las clases cómo se cita conductismo, psicoanálisis, humanismo, cognitivismo, etcétera, etcétera. Entonces, hay ocasiones en que nosotros no vamos a otras fuentes, sino que únicamente, esto me gustó o esto me dijeron que era lo real, entonces yo lo tomo y no llego a mi propia conclusión. Yo necesito tener pensamiento crítico y ver qué tan verdadero es esto y qué tan verdadero es esto y qué tan verdadero es esto y qué tan falso, qué tan falso, qué tan falso para yo llegar a mi propia conclusión. Y dentro de esas fuentes informadas y esas referencias, ustedes se van a encontrar con que hay argumentos que van a descalificar a las personas, pero no se descalifican las fuentes. Como si la teoría, por ejemplo, de Freud, toda la teoría, digamos, es falsa o es pseudocientífica. Ok, vamos revisándola. Vamos teniendo pensamiento crítico y vamos revisando punto a punto. No nada más porque tú me digas, es que no hay evidencia científica. Ok, explícame qué es la evidencia científica. ¿Cómo puedo saber yo? ¿Desde qué punto de vista puedo decir yo que esta teoría es falsa, que esta teoría no cumple con los requisitos para hacer ciencia? Entonces, hay falacias ad hominem que ustedes ya las revisaron en clase que van a ir en contra de la persona que está diciendo, pero eso no demerita. Bueno, entonces estas son las características que tiene que tener ese argumento de autoridad. Y por último, les dejo este ejercicio
En este ejercicio ustedes van a poner su tema otra vez, van a poner el argumento, hacer la referencia, de dónde lo tomaron, qué autor, ver si ese autor es imparcial en esa temática que está diciendo y en qué campo es cualificado. ¿Ok? Si por ejemplo es en la psicología, es en la sociología, la filosofía, la biología, etcétera, etcétera. Luego tenemos los argumentos por acerca de la causa y el efecto. Aquí hay una serie de preguntas. ¿El frío provoca resfriados? ¿La vitamina C los previene? ¿Y practicar deporte de forma regular ayuda a bajar de peso, ayuda a estar en mejor forma? ¿Por qué algunas personas son de mentalidad abierta, o genios, o insomnes, o republicanos? Estas preguntas tienen en común que van acerca de las causas y sus efectos. Tal acción genera esta reacción. Tal causa genera este efecto. Entonces, cuando nosotros citamos argumentos acerca de la causa-efecto, se supone que nosotros tenemos que partir de artículos que hayan hecho observación, que hayan levantado datos y que hayan hecho correlaciones, porque ese es el punto de los argumentos acerca de las causas y efectos, que son correlaciones entre dos acontecimientos o dos tipos de acontecimientos. Y por lo regular, en estas tablas, así es como se grafica. ¿Ok? Entonces, estos argumentos nos dicen, por ejemplo, si tú quisieras saber por qué algunos de tus amigos tienen una mentalidad más abierta que otros, entonces tú tendrías que ver a esos amigos y tendrías que entrevistarlos a los dos. Ya que los entrevistas, tú te vas a dar cuenta quiénes tienen mentalidad abierta y quiénes tienen mentalidad no abierta. Entonces, si tú descubres que los que tienen mentalidad abierta es porque leen, les gusta escuchar las noticias, les gusta estudiar, les gusta escuchar a expertos, y los de mentalidad no abierta, tú te das cuenta que no les gusta leer, que no les gusta investigar, que no les gusta escuchar las noticias, que no les gusta escuchar expertos. Si tú te das cuenta de esto, que lo oculto está relacionado a la mentalidad abierta de tus amigos y lo no oculto está relacionado a la mentalidad no abierta de tus amigos, entonces tú haces una correlación y dices, entre más culto una persona, más mentalidad abierta puede tener. Entonces a eso le llamamos correlación. Pero estas correlaciones tienen que tener ciertas características, porque una correlación pretende explicar. Entonces hay que preguntarte, ¿esta correlación que yo estoy haciendo explica el argumento como la causa conduce al efecto o no? ¿Lo explica realmente o puede suceder una sin la otra? Propone. Este argumento causa-efecto tiene que propone la conclusión de la causa más probable. Hay una necesidad. Estos hechos se correlacionan o no están necesariamente correlacionados. Es causal. Decimos que X causa Y o está correlacionada con Y. Pero, fíjense bien, en estos argumentos nosotros vamos a partir que es algo muy complejo. Las causas pueden ser muy complejas, por eso necesitamos analizar muy bien ese tipo de correlaciones que nosotros estamos afirmando en nuestro ensayo. Entonces, también les dejo otro ejercicio donde ustedes van a poner otra vez su temática, van a argumentar, el argumento que van a poner causa-efecto, traten de distinguir qué variables van a poner. La variable sueño con la variable, por ejemplo, redes sociales. Entonces las redes sociales causan que tengan sueños los lunes, por ejemplo, los alumnos, y en qué parte ustedes han encontrado algún estudio que corrobore esa correlación que ustedes están haciendo. Entonces, esta es la segunda sesión. Cualquier pregunta, por favor, envíenla para que puedan ustedes seguir construyendo su ensayo. Que pasen muy bonito día, síganse cuidando y estamos al pendiente. Muchas gracias a todos.